Hola a todos y todas y bienvenidos a Comercio Local y Digital, un podcast de Blim. Hoy vamos a empezar este primer episodio del podcast como toca. Vamos a entender qué es eso de digitalizar y lo que más nos interesa a nosotros, qué es digitalizar una pyme. Lo de la digitalización es algo que llevamos escuchando muchísimo tiempo. Es algo que vemos en las noticias, que lo vemos en la televisión, que nos lo dice nuestro cuñado al enterado. Pero, ¿qué es realmente digitalizarnos? Bueno, pues yo tengo una respuesta a esto que puede que no sea la mejor, pero ya os aseguro que tampoco es la más pedante. Porque yo no sé si habéis buscado en internet qué es la digitalización o algo relacionado y habéis leído las respuestas que os salen. Madre mía, cualquiera se entera de algo ahí, o sea, no hay forma de entender lo que dicen. Entonces yo he creado una definición para que nos entendamos todos y podamos comprender qué es eso de digitalizarse. Porque al final, digitalizarse es simplemente detectar qué falla o qué necesita una mejora en nuestro negocio, ver si hay una herramienta, programa o método para hacer eso de forma digital y, una cosa que es muy importante, que esa nueva forma de hacerlo suponga menos tiempo, menos recursos y menos esfuerzo, es decir, que nos funcione. Me vais a decir, muy bien Esther, pero ¿y con esta definición tan maravillosa que te has inventado, qué quieres que hagamos nosotros? Bueno, pues ya os digo yo que no os preocupéis, que ya lo hemos hecho nosotros. Blim ha hecho un método para digitalizar pymes. Es una guía que consta de 6 pasos. En el episodio de hoy lo que vamos a hacer es un resumen de todos esos pasos, pero que sepáis que vais a tener un programa específico para cada uno de ellos en el que lo vamos a explicar tranquilamente para que nadie se pierda y todos sepamos hacer los 6 pasos como toca. Además, también podéis ir a nuestra web que es blimapp.com, que vais a tener todos los pasos por escrito, cada uno en su artículo. Antes de entrar a explicar qué es el método y cuáles son todos estos pasos que os estoy comentando, sí que me gustaría hablar un poco de lo importante que es para cualquier negocio local añadir esas herramientas digitales que le hagan el día a día más fácil. Todos entendemos que la digitalización es importante, o incluso yo diría que es más bien clave. Hablaremos de esto también en otro programa, ¿vale? Pero lo que está claro ahora mismo es que digitalizarse ayuda a cualquier negocio a ser más eficiente. No hace falta irse muy lejos para ver que los que tienen dinero y recursos, las grandes empresas, llevan mucho tiempo de ventaja en la digitalización. Es que al final estos están ya incluso a otras cosas, están jugando a los metaversos o a lo que quiera que hagan, que ya pues nos da un poco hasta igual. Nosotros por el momento vamos a volver al mundo real, que suficiente tenemos, y vamos a ir paso a paso en ese proceso de digitalizar una pyme. Sí que me gustaría aclarar, que yo creo que ya queda claro, pero bueno, que yo estoy hablando para empresas o negocios principalmente locales. Yo estoy hablando para los y las dueñas de fruterías, de librerías, de panaderías. A mí me vais a permitir alejarme de todo el mundo startup, inversor, empresas de software, todo este tipo de nuevas empresas, y nosotros nos vamos a centrar en buscar herramientas y métodos para digitalizar tiendas físicas, restaurantes, comercios de cercanía, todo este tipo de negocio local, el que encontramos cuando bajamos a la calle en nuestro barrio. No sé si os ha pasado, pero a mí me da la sensación que cuando vas a internet a buscar herramientas de digitalización o cuando oyes hablar de una cosa e intentas buscar información, la realidad es que sí que hay muchas herramientas que pueden ayudar a digitalizar una pequeña empresa, pero no están pensadas para el comercio local o el comercio de cercanía. No están pensadas para las tiendas físicas que hay en un barrio, están pensadas pues para startups o empresas que han nacido ya plenamente digitales y que necesitan ir un pasito más allá. Por eso en este podcast lo que vamos a hacer es centrarnos en esas herramientas que van a servir al comercio local, que pueden serles útiles realmente. Explicaremos qué podemos y qué no podemos incluir en nuestro negocio, explicaremos cuál es la alternativa, si es que la hay, o para qué sector funciona mejor qué tipo de herramienta, porque esto es algo realmente importante. Al final todos nos hemos dado cuenta que estamos creando un mundo en el que la parte virtual y la parte real están cada vez más alejadas. Vemos como las nuevas generaciones e incluso las que no son tan nuevas deciden pasar cada vez más tiempo en el mundo virtual y ya estamos en un punto en el que se puede comprar, en el que se puede divertir, en el que se puede incluso viajar sin necesidad de llegar a ese mundo real, ¿no? Quizás todavía quede algún negocio que piense que todo esto tiene muy poco que ver con su pyme y que estamos muy alejados de llegar a esos clientes o que incluso no son alcanzables, pero no es cierto, ¿no?
Y por eso mismo estamos aquí, porque esta famosa digitalización es precisamente la clave que nos va a permitir reducir esa brecha entre las grandes multinacionales y el comercio local, el que es mayoritario al fin y al cabo. Y es también, además, la digitalización la única opción para que esos comercios de cercanía puedan competir, ser más eficientes y, más que nada, sobrevivir en esta era digital. Por todo esto surge el método Blin, y el método Blin, como os he comentado, está precisamente pensado para todo este comercio de cercanía, comercio local, como lo queramos llamar. No solo para que los dueños y las dueñas de las pymes puedan añadir herramientas nuevas a sus negocios y lo puedan hacer de forma autónoma, sino también para que entiendan qué hay detrás de esas herramientas o de esos procesos y sepan qué deben pedir cuando se lo encarguen a un tercero, a otra empresa, agencia, lo que sea. Así van a ser ellos mismos capaces de ver qué tipo de solución va a ser la mejor para su sector, para su negocio, para su pyme. Porque precisamente esto es muy importante y ya veréis que lo voy a ir repitiendo más. Aunque nosotros vayamos a ver en este podcast y en el blog todos los pasos, todos los ejemplos de herramientas, cómo poner en marcha ciertas herramientas concretas, que queramos digitalizar nuestra pyme o nuestro negocio no significa que tengamos que hacerlo nosotros mismos. Pero sí que es verdad que tener un conocimiento de cómo se hace, qué pasos implica, cuánto tiempo puede llevar, etcétera, nos va a ayudar a la hora de dejarlo en manos de otros y hará que nuestras expectativas sean más reales. Por otro lado, vais a ver que en nuestro podcast y en los artículos vamos a hablar con un vocabulario que todo el mundo entienda y de una forma clara. Porque para mí lo que no tiene sentido es que cuando busques información sobre una herramienta o cuando busques información sobre lo que sea en internet o en otros podcasts, etcétera, te empiecen a hablar en inglés o a nombrar siglas raras que ni siquiera el que lo está escribiendo sabe de qué van. Igualmente hablaremos de lo que se puede hacer y es factible y de lo que no. Aquí no se trata de vender las maravillas de la digitalización y cómo la digitalización va a repuntar o a salvar tu negocio, porque sabemos muy bien todos que las cosas no van así y que el mundo está lleno de grises. Por eso es necesario sentarse, analizar, ver qué tipo de herramientas hay y ver si para tu negocio puede ser una opción o no. Para nosotros lo que no tiene sentido es hablar genial de la digitalización o recomendar muchas herramientas y que luego llegue María, que es la dueña de la panadería, y se dé cuenta cuando está a mitad de proceso de que en su panadería no tiene sentido usar esa herramienta o de que para su tipo de negocio o sector no le va a servir digitalizar ese proceso. Dicho todo esto, y con esta gran introducción al tema, nos vamos a meter de lleno ya en las partes del método Blin para digitalizar pymes y vamos a ir viendo cada uno de estos 6 pasos que os he comentado antes. Ya os digo que no os esperéis que esto sea el nuevo descubrimiento de América. O sea, lo único que hemos hecho ha sido organizar la información y bajar ciertos conceptos a tierra para que los podamos entender y aplicar todos. El primer paso del método Blin para digitalizar una pyme consiste en hacer el análisis de la pyme o del negocio. Hay que detectar qué puedo digitalizar en ese negocio. Este primer paso es pararse y analizar de una forma sencilla pero que a la vez sea efectiva qué está pasando, qué procesos dan problemas, qué actividades estás dejando atrás. Se trata de hacer un análisis sencillo en el que solo vas a necesitar papel, boli y tiempo. Y ya sé precisamente que lo del tiempo va a ser complicado, ¿no? Que esto nos sobra, pero de verdad que merece la pena dedicar parte de ese tiempo que tengas para la digitalización en hacer bien este primer paso. Este paso al final es el más importante, porque si nosotros no sabemos qué nos da problemas, no podemos decidir qué funcionaría mejor de una forma digital. Entonces, el paso 1 va a determinar que nuestro proceso de digitalización salga bien, tenga sentido y, lo más importante, que sea rentable. El paso 2 tiene que ver con las herramientas o las soluciones. Aquí consiste en analizar qué soluciones puedes necesitar para resolver cada uno de los problemas que hayas analizado en el paso 1 que tiene tu pyme. Como resultado del paso 1 tendrás localizadas todas esas áreas que necesitan una digitalización. Cada área o cada proceso puede suponer un problemita, un problema o un problemón para tu pyme. En este paso 2 lo que haremos es analizar las soluciones digitales disponibles para resolver cada problema. Hablaremos del tipo de soluciones, de la familia de soluciones. Aquí no nos vamos a centrar en herramientas concretas, sino en ese tipo de soluciones y las alternativas que tiene.
Y esto es algo muy importante porque hay veces que nosotros leemos un artículo o vemos que hay otra empresa que hace X cosa y parece que esa sea la única solución válida para cualquier tipo de empresa. Pero ya sabemos todos que es que las cosas no son así, que la vida está llena de grises y por eso es tan importante hacer bien el paso 1, localizar esos procesos que falla, y en el paso 2 ya veremos qué tipo de solución necesitamos para resolver cada problema. En el paso 3, muy interesante, vamos a entrar en el mundo de los recursos. ¿A qué me vais a decir? Sí, Esther, muy bonito todo lo que nos has contado en el paso 1 y 2, hablar de posibilidades, etcétera, sin haberte parado siquiera a pensar cuánto tiempo o cuánto dinero tienes. Ya lo sé, ya. Pero es que este orden tiene sentido. La digitalización al final es un campo muy amplio, entonces nos puede resultar fácil encontrar alternativas a casi cualquier herramienta. Por eso yo considero que es más importante detectar bien cuáles son esos problemas y ver qué tipo de herramienta podría resolverlos y luego ya determinar en función de los recursos que tú tengas una herramienta u otra para cada problema. En el siguiente punto, me estoy adelantando un poquito, en el 4 ya uniremos todos estos 3 puntos y llegaremos a soluciones concretas, ¿vale? Antes de dejar atrás el paso 3, sí que me gustaría dejar claro que cuando hablamos de recursos vamos a tener en cuenta el dinero, muy importante, pero también vamos a tener en cuenta otros recursos como pueden ser el tiempo y el personal. Además, en este punto hablaremos sobre las ayudas económicas que existen y que nos pueden ayudar a digitalizar nuestra pyme y determinaremos los recursos que podemos invertir en la digitalización para que sea un proceso sostenible en el tiempo. Una vez que hayamos acabado con el paso 3, iremos al 4, que consiste en ver cómo se pone en marcha la digitalización de la pyme con medidas concretas. Aquí ya no vamos a hablar de los problemas de la pyme, del tipo de herramientas que necesita, sino que lo que vamos a analizar son soluciones concretas. ¿Cómo se usan? ¿Cómo se ponen en marcha? Las ventajas y los inconvenientes que tienen. En este punto hablaremos de si es necesario que tu empresa tenga una web o no, de cómo hacer un perfil en Google My Business, de si tienes que hacer publicidad, de los tipos de CRM que hay, ejemplos, ventajas, inconvenientes, cosas concretas. Me repito, el contenido de este punto no solo es importante si eres tú el que va a hacer cada una de estas acciones o la va a poner en marcha por tu cuenta, sino que también te va a servir para saber qué tienes que pedir a una agencia, a una empresa, a un tercero que lo vaya a hacer para tu pyme. Así vamos a evitar invertir en cosas que nos son poco útiles o que realmente no necesitamos. Y precisamente de la utilidad va el paso 5. La utilidad, pero no referida a las herramientas, sino a hacer que éstas funcionen correctamente en nuestra pyme y hacer que se usen y que se aprovechen. De nada sirve llegar hasta aquí si al final no aprovechamos esas soluciones. De hecho, es contraproducente, porque habremos gastado dinero y tiempo en algo que luego es inútil para nuestras pymes. En este paso, lo que proponemos van a ser algunas herramientas o técnicas para que las pymes y el personal que trabaja en ellas pueda acoger y aprovechar esas soluciones digitales y para que realmente funcionen. Una vez que hemos analizado la pyme, hemos visto el tipo de herramientas que existe, hemos determinado los recursos, hemos puesto en marcha la digitalización de procesos concretos y nos hemos asegurado de que funciona correctamente para nuestra pyme, estamos listos para llegar al paso 6. El paso 6 es mi favorito porque es como el paso no paso. ¿Vale? Esto lo hacemos mucho los de marketing, que para que las cosas parezcan un poco más largas, añadimos pasos un poco tontos y luego son chorradas. Pero bueno, el caso es que el paso 6 es simplemente revisar y volver a empezar todo aquello que hemos dejado sin hacer. Este es el punto más corto y más sencillo, y lo que nos viene a decir es que el proceso de digitalización de una pyme no acaba nunca. Yo ya lo siento, pero la digitalización es un proceso continuo y debe evolucionar con nuestra pyme y debe adaptarse a sus necesidades, a sus nuevas situaciones, etc. Por eso yo recomiendo tener este método muy presente. Que otra cosa os voy a recomendar yo, ¿no? Pero bueno. Y aplicar este método de forma recurrente para así poder ir recuperando todo lo que vamos dejando atrás e ir aplicando nuevas formas de digitalización para nuestro negocio. Hasta aquí todos los pasos que tiene el método Blim para digitalizar. Antes de despedirme, sí que me gustaría hablar un poco de las ventajas que supone la digitalización para cualquier negocio. Entiendo que ya sois conscientes de las ventajas que puede suponer digitalizarse para vuestra empresa, pero aún así sí que me gustaría destacar unas que yo considero las más importantes de todas. La primera es que una pyme digitalizada es más eficiente y productiva. ¿Y por qué? Pues esto es muy sencillo. Es porque esas herramientas digitales que nosotros añadimos y
precisamente automatizar ciertos procesos hace que la pyme pueda reducir costes, pueda reducir tiempos y pueda mejorar al fin y al cabo la eficiencia de sus negocios. La segunda de las ventajas está relacionada con esa brecha de la que ya hemos hablado al principio del capítulo entre las grandes y las pequeñas empresas. La digitalización nos va a ayudar a competir con esas grandes empresas porque nos va a dar una mayor capacidad de ofrecer servicios y productos, nos va a permitir mejorar la calidad, nos va a permitir mejorar el servicio, nos va a dar una mayor accesibilidad, nos va a permitir personalizar más y a la vez también ofrecer opciones más ecológicas, más éticas, etc. La tercera de las ventajas está relacionada con mejorar el alcance de nuestra pyme, con llegar a más gente, incluso a esa gente, a esas personas que siempre han estado en tu entorno, que habitan en tu barrio, pero que parece que tu pyme es invisible para ellos. Esas herramientas digitales, como pueden ser redes sociales, como pueden ser plataformas de comercio electrónico, otras herramientas de marketing digital que ya veremos, permiten a las pymes, a tu negocio, llegar a nuevos mercados y a nuevos clientes. Y la última de las ventajas, y para mí la más interesante, es que la digitalización nos permite reducir los riesgos que corren nuestros negocios, porque nos ayuda a tener más datos, a dejar de tomar decisiones basadas únicamente en criterios subjetivos. Nos permite analizar de una forma más objetiva cómo funciona la pyme, a mejorar márgenes, a reducir el riesgo. Ya sabemos que no todos queremos hacernos ricos y no lo necesitamos, pero sí que está muy bien saber que podemos volver a abrir nuestros negocios cada mañana tranquilamente sabiendo que no están en riesgo. Ahora sí que ya acabamos con el episodio de hoy. Yo espero que os haya resultado muy útil. Vuelvo a recordar que en la web ya tenéis los artículos en los que se habla de cada uno de los pasos del método Lean en profundidad y por aquí yo iré subiendo un episodio nuevo cada semana. Así que estad atentos o atentas y de todas formas, si no queréis perderos nada, podéis suscribiros a nuestra newsletter, que yo os dejo un enlace en la descripción y ahí os mando un mail cuando haya contenido nuevo. Así que muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.